es importante que conozcamos esto y conozcamos la profundidad de la transformación que está viviendo el planeta para tomar los elementos necesarios. Naturalizar la explotación te permite normalizar el asesinato o la afectación de la condición humana del otro. Y por supuesto, te permite de alguna manera regularizar las formas de explotación. Y la principal potencia del mundo, la más rica del mundo, murieron 1.200.000 personas, lo cual te da cuenta que Estados Unidos es capaz de sacrificar a 1.200.000 habitantes estadounidenses, ciudadanos de su país, sin ningún tipo de remordimiento, en función de salvar la economía, y salvar la economía ahí es salvar a los ricos. No hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por ANTV. Hoy contamos con un gran amigo, compañero, internacionalista, diplomático, un escritor prolífero que ha venido analizando tanto el proceso histórico como las relaciones internacionales. Se trata del amigo Sergio Rodríguez. Sergio, bienvenido a Así lo vemos, este espacio en ANTV. Para mí es un gusto tenerte, compañero. Gracias, Juan. Costó, pero lo logramos. Empujamos el carro, que es lo que vale. Sergio, mira, tú eres internacionalista. Estamos en una situación que yo he venido describiendo como de transición intersistémica. Estamos pasando de los esfuerzos que desde la formulación del PNAAC, el Project for New American Century, de George Bush padre, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, entre otros, intentaron construir un mundo unipolar que no ha sido tal. Y ante eso ha habido una reacción no solo de Rusia y de China, sino una reacción que yo lo he venido analizando en términos de dos categorías: cambios en el espacio geopolítico y en el tiempo geopolítico. Es decir, cuando yo hablo de espacio geopolítico, hablo de una modificación de las relaciones entre los factores de poder que emergieron a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablo de tiempo geopolítico, hablo de también modificaciones importantes entre los países que han sido subordinados o que han pretendido ser subordinados. Y hay una nueva articulación. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Bueno, creo que hay que verlo en términos dialécticos. Si nos vamos a la dialéctica, aquí estamos observando la negación de la negación. Correcto. Y el avance en saltos cuantitativos que te llevan a cambios cualitativos. Estamos en un momento único de la historia. Ninguno de los que estamos aquí hemos vivido algo así. Si alguien vivo vivió algo así, tiene ahorita, no sé, 100 años. 100 y pico de años. Entonces, por eso, por el impacto que tiene, por la profundidad que tiene, por ser algo inédito, no nos damos cuenta del momento ni de la historia que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de profundos cambios tectónicos en el planeta, pero imbuidos de la dinámica cotidiana, de la necesidad de la sobrevivencia, de qué vamos a hacer hoy, de la comida de los hijos, del día a día. Es muy difícil que nos demos cuenta de la profundidad de la transformación que está ocurriendo en el planeta, porque lo que está ocurriendo ahorita es un cambio estructural. Esta no es una crisis cíclica más del capitalismo. El capitalismo genera crisis para reajustarse, para acomodarse, para mejorarse, entre comillas. Esto no, esto ya atisba elementos de crisis estructural, como tú dijiste, de un cambio sistémico, y en esa medida uno tiene que ser capaz de hacer los análisis de las relaciones internacionales en esa dinámica. Yo veo que hay mucha gente que se queda en la superficie, se queda en la noticia. En lo aparente. En lo aparente, en la noticia. Y en un momento en que los medios de comunicación son capaces de construir la noticia, independientemente que sea verdad o no, independientemente que haya ocurrido o no, entonces eso obliga a que el análisis sea mucho más preciso, mucho más profundo, y que no baste con informarse, no baste hay que, además de informarse, hay que formarse,
porque la información te aporta en función del análisis de la coyuntura, pero la formación es la que te ayuda a entender en términos estructurales lo que está ocurriendo. Ahora, esto es un debate teórico, una cuestión conceptual, es una cosa innecesaria. No, no lo es, porque es mucho más que eso, porque en términos, en el momento en que tú logras definir eso, defines y decides tu papel en este proceso. En el proceso, no solamente de lo que está ocurriendo en Venezuela, estoy hablando del proceso de la vida, de a ti como ser humano que te tocó vivir en un momento de la historia, en un país determinado, en un lugar, y que tienes una misión y que deberías tener una misión, asumir esa misión en función de lo que crees. Y bueno, tú y yo, y creo que todos los que estamos aquí, que creemos en la necesidad de un mundo mejor, de un mundo en el que todos tengan la posibilidad de realizarse como seres humanos, es importante que conozcamos esto y conozcamos la profundidad de la transformación que está viviendo el planeta para tomar los elementos necesarios para, disculpa la redundancia, para tomar la decisión. Y fíjate lo que te digo, la decisión sobre la vida, ya no te estoy hablando de la decisión política, es la decisión sobre la vida, es la decisión sobre cómo educas a tus hijos, es cómo te relacionas con tu compañera, es cómo te relacionas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, cómo construyes un nuevo tipo de relaciones que vaya encaminado en los hechos, no en la palabrería, en los hechos, a relacionarte de una mejor manera, de una manera distinta, de una manera más solidaria, finalmente, de la forma como los que creemos en el socialismo nos relacionamos con el resto. Fíjate que tú abres un espacio que es interesante, ¿no? Que es el espacio de análisis de cómo estas condiciones que estamos viviendo en esta crisis, que yo también coincido, que es una crisis ya definitiva del modelo capitalista, y sobre todo del capitalismo especulativo financiero, cómo viene acompañado por algo que es muy preocupante y ante lo cual Chávez y Nicolás y otros líderes, Fidel en su momento también advirtió, que es la deshumanización de la humanidad. Porque esto es una dinámica muy peligrosa, porque a veces nos concentramos nada más en observar los mecanismos a través del cual se produce el control económico sobre la hegemonía del dólar, que además se viene desfragmentando. Pero más peligroso que esa hegemonía financiera monetaria es el intento de dominación de la normalización de la deshumanización. Lo vemos en Gaza. Pero antes de Gaza lo vimos en la crisis de la migración del Magreb africano hacia Europa. Y antes de eso lo vimos en la primera guerra del Golfo, en las acciones que esa guerra, ese modelo de cambio de guerra que implementó George W. Bush implicó, ¿no? Y lo hemos visto además ahora en lo que está sucediendo contra Venezuela y contra otros países en el Caribe. Entonces hay una línea de deshumanización que es sumamente preocupante, porque además la deshumanización es clave para cualquier acción de la lógica del sistema capitalista, porque te permite naturalizar la explotación, te permite normalizar el asesinato o la afectación de la condición humana del otro. Y por supuesto, te permite de alguna manera regularizar las formas de explotación. Entonces, ante eso, Fidel lo dijo en algún momento, Deng Xiaoping también advirtió en un momento determinado. Hay un teórico asesor de Putin, Alexander Dugin, que también ha hablado de algunas de estas cosas. Y por supuesto, Chávez. Recuerda aquel momento en que Chávez, en el Plan de la Patria, anuncia el quinto objetivo y hay una burla o un intento de minimizar lo que Chávez planteaba. Y hoy lo vemos. Es decir, no se trata solo de entender las dinámicas de explotación de recursos, sino entender, como le decía en aquella famosa carta al jefe Seattle, al presidente norteamericano, qué vas a hacer cuando tengas que, para imprimir un billete, tengas que talar el último árbol. Es una cuestión de humanidad. Claro, pero los que hemos estudiado el capitalismo en sus entrañas, y que el estudio del capitalismo nos ha llevado a asumir una posición política, hemos conocido desde siempre que el capitalismo es eso, el capitalismo es devastación, deshumanización, destrucción del planeta. O sea, lo único que rige en el capitalismo es el afán de lucro y de ganancia. Y a ese afán de lucro y ganancia se subordina todo lo demás, a tal punto que la propia condición humana
queda en un segundo plano. Se demostró en la pandemia. En la pandemia fue un momento estelar de la humanidad cuando nos pudimos poner todos de acuerdo, porque estábamos afectados todos, los del norte, los del sur, los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, los negros, los blancos, las mujeres, los hombres, todo el planeta estaba afectado. Entonces fue un momento estelar para que el planeta se pusiera de acuerdo para luchar contra un enemigo común que era el virus. Y no pudimos. Y no pudimos porque los intereses capitalistas de los laboratorios, los intereses de lucro, los intereses de ganancia se impusieron. Entonces, el que tenía dinero compraba oxígeno y el que no se moría. El que tenía dinero tenía acceso a las máscaras y a los tapabocas, sí. Y el que no podía. Y después, cuando aparecieron las vacunas, el que podía tenía acceso a la vacuna y el que no se moría. Y la principal potencia del mundo, la más rica del mundo, murieron 1.200.000 personas, lo cual te da cuenta que Estados Unidos es capaz de sacrificar a 1.200.000 habitantes estadounidenses, ciudadanos de su país, sin ningún tipo de remordimiento, en función de salvar la economía, y salvar la economía ahí es salvar a los ricos. Entonces, este proceso de deshumanización, que yo digo que empezó en la pandemia, este proceso de deshumanización extrema, pero que tuvo su continuidad en algo que ya uno habla como con total naturalidad, que es el genocidio. Entonces era el genocidio de los rusos, primero de los rusos, claro. Pero hay 15 guerras activas en África. O sea, hay un genocidio en Sudán, hay otro en la República Centroafricana, hay uno en Haití. Entonces hoy ya, esos son números. O sea, uno lee cuántos murieron hoy en Gaza como algo normal. Entonces, cuando el capitalismo ha llevado a la degradación incluso de la vida humana, ya no hablemos de otras cosas, cuando ha llevado a la degradación de la vida humana, entonces ahí uno comprende la profundidad del cambio sistémico que está ocurriendo y la necesidad de confrontarlo, de vencerlo, de derrotarlo y de construir una sociedad distinta, una sociedad mucho mejor. Y entonces eso lo lleva a uno, cuando cree en eso, a asumir una posición. Ahora, fíjate, tú hablas de construir respuestas y entonces yo te provoco. Tú eres un estudioso de China. Varios de tus últimos trabajos han tenido que ver sobre el desarrollo de China. Y China tiene un concepto que a mí me ha parecido siempre muy interesante, una sociedad medianamente acomodada. Es decir, una sociedad que asegure las condiciones materiales de vida en un sentido marxista, ¿no? Que permita la mejora de esas condiciones y permita el avance. China ha sacado más de 250, 300 millones de habitantes de la pobreza. Bueno, 700 millones desde el 49. Millones. Eso por una parte. Y luego tenemos el propio caso. Porque fíjate, lo que nosotros hemos hecho, siendo como lo somos, sin lugar a dudas, a pesar de todos los esfuerzos de Chávez, todos los esfuerzos de Nicolás, nosotros seguimos siendo una economía dependiente y sometida a los ciclos del capitalismo, por el tema energético esencialmente. Pero a pesar de eso, nosotros hemos venido construyendo un conjunto de respuestas. Cuando uno ve el concepto de sociedad medianamente acomodada y uno observa las dinámicas de organización que están surgiendo desde los circuitos comunales, uno dice, hay esperanza. Y te estoy hablando de dos realidades que además han venido coincidiendo desde que Chávez planteaba por allá en el 2004-2005 el nuevo mapa estratégico, ¿no? Lo vio claro. Después de las acciones de abril de 2002 y luego del intento de revocatorio y cómo se articulaban fuerzas internas y externas para generar un cambio de régimen forzado, Chávez lo entendió perfectamente y plantea el taller del nuevo mapa estratégico. Entonces son dos cosas que han venido coincidiendo y elevando el nivel estratégico. ¿Cómo analizas tú esa relación China-Venezuela y el papel de China en esta coyuntura? Bueno, hay un elemento que es clave tú me planteas diríamos un estudio comparado. Hay un elemento que es clave, que es que no es que seamos países distintos, que somos civilizaciones distintas. Entonces, yo siempre recuerdo en uno de mis primeros viajes a China, conversando con un colega, cuando estaba yo haciendo las investigaciones para escribir mi libro,
el colega me dijo, es que ustedes en el siglo V, 4 y 5 antes de Cristo, tuvieron a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, que construyeron la filosofía política que dio origen a la ciencia política occidental. Pero es que en esos mismos siglos nosotros tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio y a otros que dieron origen a nuestra filosofía política, que dio origen a nuestra ciencia política. Entonces, ¿por qué si nosotros no le pedimos a nadie que use la nuestra, porque ustedes nos piden que usemos la de ustedes? A ustedes ha sido exitoso, por ejemplo, el multipartidismo, pero es que en China nos pasamos 3.000 años de guerra para unificar el Estado, y nosotros no queremos volver a 3.000 años de guerra, y por eso es que en China es tan sagrado el tema de la unidad y la integridad. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay una gran incomprensión mutua, y creo que había un poco esfuerzo de conectarnos, de conocernos. A mí cada vez que me preguntan sobre este tema digo, ¿cuál es la tarea número 1? Conocernos. Claro. Y además se los he dicho a ellos, no es que lo digo solamente aquí, se lo he dicho a ellos, porque no nos conocemos, nosotros nunca vamos a llegar a ser chinos, ni ellos nunca van a llegar a ser lo que somos nosotros. Entonces, creo que parte importante de la problemática mundial pasa por entender que este es un planeta multicivilizacional y que las civilizaciones nos tenemos que poner de acuerdo, y ponernos de acuerdo no significa que uno seamos otro, porque no, eso es imposible. Claro. Son miles de años de formación para llegar a determinados parámetros de conducta y de comportamiento. Yo el otro día se lo decía a los chinos que se morían de la risa, una delegación gubernamental de alto nivel que vino y que me invitaron a conversar. Y yo le decía, mire, Venezuela es un país desordenado, caótico, anárquico, pero así hemos llegado hasta donde estamos. Y no pretendan cambiarnos. A un conjunto de presiones. No pretendan cambiarnos. Así fue el ejército de Bolívar, no es que empezó ahora. Así fue, desde esa época éramos así. Yo no es que lo reivindique como algo meritorio, pero así somos. Entonces nosotros no podemos empezar a construir nuestro proceso como si fuéramos suizos, porque no somos. No lo somos. Mi papá de viejo comunista, cuando veía eso que tú llamas la improvisación, decía, tranquilo hijo, todo está saliendo como estaba perfectamente desplanificado. Sí, claro. Y esa es la dinámica. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, la sorpresa que Bolívar le da a los realistas en Bogotá, es que nunca pensaban que fuera a atravesar el páramo de Pisba, sino que se iba a embarcar, iba a desembarcar por alguno de los puertos del Caribe y avanzar hacia Bogotá. Luego tienes las queseras del medio, tienes a Sucre en Pichincha haciendo... No solo el páramo de Pisba, antes del páramo de Pisba, los españoles estaban esperando a Bolívar en Cúcuta y Bolívar se metió por el llano. Correcto. En pleno invierno, atravesando ríos, y le salió por atrás, y después otra vez le volvió a salir. Volvió a caer. Pero no se trata de improvisación, simplemente, Sergio, también es, de alguna manera, cómo tú respondes ante el compromiso. Y lo respondes de una manera que es inesperada. Pero la clave está, para mí, en lo que yo he logrado estudiar sobre China. Si tú me preguntas cuál es la clave es el tiempo. El tiempo entendido filosóficamente, porque para los chinos el tiempo es infinito. El tiempo tiene continuidad con los descendientes, y eso es lo que les permite elaborar planes de muy largo plazo. Para nosotros los occidentales el tiempo es finito, termina con la vida. Entonces nadie piensa en qué va a pasar después que estemos muertos. No entendemos que va a tener continuidad con otros. Y al no entender eso, tratamos de forzar para que todas las cosas que se hagan sean de corto plazo. Yo creo que ahí está la clave de la incomprensión entre China y Occidente, y entre China y América Latina en particular, y así lo escribí en mi libro. Entonces, el esfuerzo tiene que ir encaminado a conocernos. Yo he escuchado a una sola persona, una empresaria china, una muchacha joven que dirige una empresa aquí en Venezuela, en un evento que se organizó hace un tiempo atrás por la embajada, que me pidieron que organizara un evento, y en el que ella dijo, a nosotros nos costaba mucho entender la dinámica de ustedes. Entonces nosotros, por ejemplo, no entendíamos que los trabajadores pidieran libre la Semana Santa.
nosotros no entendíamos la profundidad de lo que significa la Semana Santa por ustedes. Y entonces nos parecía que eran vagos, hasta que empezamos a entender las implicaciones culturales y religiosas profundas que tiene la Semana Santa para ustedes, y entonces entendimos que teníamos que dar esos días libres. Pero es la única persona en 20 años que yo escucho que ha hecho un esfuerzo de comprensión, y nosotros tampoco hacemos mucho esfuerzo por comprender a China una serie de cosas. Cuando van los muchachos a estudiar allá, los cursos, y tú le preguntas cómo les fue, lo primero que te dice, la comida horrible. Coño, pero es que no te pueden poner McDonald's claro. ¿Entiendes? Entonces, el tema es cómo tú entiendes que esa comida, que es una gastronomía que tiene fama internacional, bueno, lo que no te gusta no te lo comas, pero cómete lo que te gusta, claro, que seguramente habrá algo. Y eso, esas cosas elementales forman parte de la comprensión. Yo le decía a los chinos, por ejemplo, miren, ustedes y nosotros tenemos un concepto totalmente distinto de amistad. Porque para ustedes, cualquiera con el que se relacionan es amigo. Para nosotros no. Para nosotros la amistad es algo sublime. Es una persona o un país que está dispuesto a dar mucho más que lo que da el común de la gente. Entonces le dije, yo no acepto, y se lo he dicho a altos dirigentes chinos con los que me he reunido. Digo, yo no acepto a estos últimos que estuvieron aquí hace 2 semanas con los que me convocaron a una reunión. Yo le dije, yo no acepto. Una reunión con el sistema ideológico nuestro. Sí, bueno, ellos me citaron una reunión a mí, me hicieron una emboscada y eran 19 chinos y yo solo. Y yo le dije, yo no acepto, jamás lo voy a aceptar que ustedes traten al presidente Maduro igual que a Dina Boluarte. Y ustedes dicen que los dos son amigos. Eso yo no lo acepto, porque ella no es amiga de ustedes, ella está haciendo negocios con ustedes. Entonces ustedes tienen que diferenciar entre lo que es un amigo y lo que es un socio. Y es válido que ustedes tengan relaciones con todo el mundo, y es válido que ustedes tengan muchos socios para hacer negocios, pero no le digan amigos. Claro. Y cuando ustedes le están diciendo amigo a un personaje que es un asesino, que es un landrón, que es un delincuente, ustedes están hiriendo la sensibilidad de los pueblos latinoamericanos. Y ellos abren los ojos así porque no lo entienden. Pero eso pasa por tema cultural. Claro. Entonces, eso yo creo que es lo básico para avanzar en un proceso de mucho mayor acercamiento, porque finalmente en los elementos fundamentales que tienen que ver con lo que hablábamos al comienzo de esta conversación, que tiene que ver con los temas de la humanidad, de los valores positivos del ser humano, ahí chinos y nosotros, y Venezuela, tenemos una identidad muy grande. Fíjate, tú te acabas de meter con un tema que es característico de la antropología política, que es el tema de la alteridad y de la identidad. Y eso me permite a mí, de nuevo, provocarte en el sentido de lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros representamos. Y más cuando, tú muy bien lo sabes, porque eres un estudioso de la historia igual que yo, que el año que viene es el bicentenario de la convocatoria del Congreso Anfictiónico. Y esa convocatoria implicó en los escritos de Bolívar una visión de esa alteridad, que lo dibujaba muy bien en la Carta de Jamaica, ¿no? Cuando lo hizo realmente una aproximación prospectiva de lo que iba a ser esta América luego de consolidado el proceso de ruptura colonial, que efectivamente no se equivocó. Pero al mismo tiempo, eso hoy con Chávez esencialmente se ha transformado en un elemento de identidad histórica que nos ha transformado a nosotros, simbólicamente estoy hablando, y nos ha equiparado en términos de ánimo, en términos de estímulo, en términos de línea de lo que fue la Revolución Cubana en un momento determinado en 1959. Yo he venido insistiendo mucho en eso porque fíjate qué similitudes hay. A ti como a mí nos gusta hacer historia comparada. Fidel Castro y los compañeros barbudos fueron la primera revolución exitosa, ¿no? de la segunda mitad del siglo XX. Luego fueron los primeros que resistieron y hicieron fracasar todos los intentos de desestabilización. Fueron, por así decirlo, los que inauguraron un manual contra la desestabilización o el cambio de régimen, si lo quisiéramos entender hoy en día. Luego, crearon toda una línea de acción, de perspectiva, donde Fidel, el Che, vieron la necesidad del relanzamiento del planteamiento de la unidad ante la agresión.
Y hoy cuando tú ves esos tres elementos en esta revolución con todos los detalles, con todas las observaciones que pudiéramos tener sobre las dinámicas bajo las cuales se ha venido construyendo. Nosotros en 1999 inauguramos una línea muy importante que es la línea del nuevo constitucionalismo latinoamericano y la incorporación de un conjunto de elementos jurídicos, políticos y culturales. Luego, hemos hecho fracasar todos los manuales que han sido exitosos en el derrocamiento y en el cambio de régimen en Irak, en el derrocamiento en el cambio de régimen en Libia y en el derrocamiento en el cambio de régimen en Siria. Aquí han fracasado. Y luego, por supuesto, está el tema de nuevo con Chávez y con Nicolás de la unidad. O sea, Petrocaribe, el ALBA, la nueva visión de la Asociación de Estados del Caribe, porque nosotros no habíamos mirado al Caribe en la historia de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que tenemos 750.000 kilómetros. Entonces tú ves una dinámica que nos hace un caso de estudio bien interesante. La primera clave la dio Morillo, el general Pablo Morillo, cuando le mandó la carta al rey Fernando y le dice: Su Majestad, deme 100 soldados de Páez, deme un Páez y 100 soldados de él y le pongo Europa a sus pies. El tipo fue capaz de descubrir tempranamente el talante profundo de la venezolanidad. Y después tiene otros mensajes, otras cartas, y ese esfuerzo que él hizo por conocer a Bolívar le parecía interesantísimo, le parecía algo insólito. Un tipo que no hubiera pasado nunca por una academia militar pudiera concentrar todo el genio político y todo el genio militar que él descubrió generosamente en Bolívar, y él le pide reunirse con Bolívar. Entonces hay una serie de claves que tienen que ver con la construcción de la venezolanidad que tuvieron una dinámica bien particular en este país cuando tú lo comparas con los otros de América Latina. Alguien puede decir, bueno, pero cada país es diferente. Sí, es verdad que es diferente, pero nosotros en este caso estamos tratando de descubrir los atributos de la venezolanidad que nos permiten estar aquí y ahora. Y en ese sentido, creo yo que el gran mérito reciente es del comandante Chávez, cuando ese natural sentimiento nacional que siempre ha habido en Venezuela, ojo, no en toda América Latina hay un sentimiento nacional. Los argentinos, no hay, los chilenos. No hay un sentimiento nacional. En cambio, el sentimiento nacional que tenemos nosotros, los mexicanos, los cubanos, es muy sólido. Y Chávez fue más allá, transformó ese sentimiento nacional en sentimiento patriótico, y más allá lo transformó en sentimiento bolivariano. Y hoy Bolívar es el gran eje de la unidad nacional, al punto que cuando Estados Unidos pretende construir una agresión contra Venezuela, sectores que políticamente no están acordes con el gobierno, sin embargo, apuntan hacia la necesidad de la salvaguarda de la nación y de la patria. Muchos se rieron cuando el comandante Chávez ese 8 de diciembre dijo: pero ahora tenemos patria. Pero ahora tenemos patria. Esa frase que leyó el momento histórico en que estábamos viviendo. Y hay que ver lo que significa tener patria y no tenerla. En estas circunstancias. Entonces nosotros estamos construyendo una resistencia en este momento a partir de la patria. Una patria que hace 20 años no teníamos. A partir de una nación sólida. Yo digo que hay 4 atributos en este momento que son los que nos permiten resistir. Uno, la voluntad del pueblo. Hay una voluntad del pueblo apegado a la patria, apegado a la nación de resistir. Un liderazgo consolidado en el presidente Maduro, unas Fuerzas Armadas con sentimiento nacional patriótico desplegada en todo el territorio nacional y dispuesta a defender la soberanía como lo mandata la Constitución. Y en tercer lugar, un pueblo unido, un pueblo presente en torno al liderazgo del presidente Maduro. Entonces, cuando tú analizas estos atributos de la venezolanidad, estos atributos históricos de la venezolanidad, y los sumas con estos atributos que se han construido gracias a eso que hoy se llama la pedagogía del comandante Chávez, entonces tú
entiendes por qué se construyó una solidez que no se pudo construir en Libia, en Irak, en estos ejemplos que tú pusiste, y que ha permitido el avasallamiento de esos países. Hay mucha gente que dice, y se repite muy comúnmente, yo tengo mis diferencias con todo respeto, de que vienen por el petróleo. Mucho más que eso. Yo digo que el petróleo sí es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el ejemplo. Lo más importante es aquello del himno, seguir el ejemplo que Caracas dio. Es muy complicado para Estados Unidos suponer su sobrevivencia como nación en el futuro, sabiendo que en el patio trasero, que en el entorno inmediato, hay un país que encarna un ejemplo y la posibilidad de una construcción de futuro distinta. Y bueno, y está el petróleo, y el coltán, y el oro, y los diamantes, y todo eso. Pero eso es superable. ¿Sabes? Eso me hace recordar cuando Obama en el 2015 nos decretó una amenaza inusual extraordinaria. Recuerda que hubo una campaña nuestra, no somos una amenaza. Y yo discutía con varios compañeros, algunos de ellos, por cierto, todavía hoy diputados, yo les decía, no, sí somos una amenaza. Claro. Pero no somos una amenaza en el sentido que ellos lo están planteando, es decir, en términos de tener un ejército agresivo o armas de destrucción masiva, sino es en términos de lo que nosotros hemos construido. Yo estoy terminando, Sergio, me puse a estudiar de nuevo. A pesar que yo tengo un doctorado en ciencia política y en historia, me puse a estudiar de nuevo. Siempre me ha gustado estudiar. Mi papá decía que menos mal que yo era un tipo estudioso porque de resto no hubiese servido para nada, porque yo soy un mamador de gallo completo. Y en esa tesis yo estoy trabajando cómo nosotros hemos construido un antimodelo. Todas las estrategias de desestabilización nosotros hemos respondido. Comenzaron con el tema de un desabastecimiento programado. Se le ocurre a Nicolás y a todo el equipo el tema del CLAP. Y creo que tú lo viviste, yo lo viví. Yo siempre refiero esto. Mi papá era profesor universitario. Nosotros, mi familia además es una familia clase media. Mi papá profesor universitario en esa época, donde un profesor universitario ganaba, mi papá era profesor titular, ganaba casi $6,000, Sergio. Mi papá cambiaba carro 2 veces al año sin necesidad. O sea, mi mamá el raspadito del arroz que se pega lo botaba. Y cuando estábamos en esa época dura, yo voy un día a comer donde mi mamá tiene 92 años hoy, y mi mamá realmente no iba a comer, sino a verla, pues mi mamá sufre de glaucoma, quedó ciega, entonces me dice, hijo, ¿quieres quedarte a comer conmigo? Me digo, bueno, mamá, está bien. Mi mamá, tanteando, sacó una olla de arroz pegada, la raspó, sacó un espagueti viejo, lo unió, le puso harina, le puso huevo, y yo veía, porque en la casa no se comía, mi papá decía resobrones. No, mi papá estuvo en la guerrilla y dijo, yo pasé mucho trabajo en la guerrilla como para comer ahora resobrones. Y yo veía preparando aquello a mi mamá, y yo te lo digo asombrado, ¿no? Yo jamás había visto a mi mamá recalentar algo. Yo me como la cuestión que estaba muy buena. Cuando terminamos, porque además había una costumbre en la casa de no hablar cuando se come, sino en la sobremesa, le digo, mamá, eso que tú hiciste, ¿desde cuándo lo estás haciendo? Dijo, es que las cosas están muy difíciles. Yo tuve que reaprender a lo que yo había sido tradicionalmente. Entonces, ves una respuesta. Te estoy hablando de mi mamá, una señora de clase media que aprendió. Luego tienes todo el tema de la asfixia diplomática que nos hicieron a nosotros y cómo nosotros establecimos escenarios y logramos reconstruir. Lo que Chávez hizo con la Asociación de Estados del Caribe nos protegió en un momento determinado en las votaciones de la OEA hasta que nos salimos de la OEA. La CELAC, la UNASUR, ALBA, TCP, Petrocaribe nos creó unos lazos, o sea, una respuesta anticipada. Luego tienes todo el tema de el diseño del mecanismo de seguridad y defensa, que la Constitución dijera la seguridad y la defensa es un tema de corresponsabilidad, marcó una diferencia que nos ha permitido la disuasión ante la amenaza. O sea, el sistema defensivo nuestro es un sistema interesante porque tienes el ejército y luego tienes las estructuras que ahora son las unidades milicianas de combate, que tiene que ver con una lectura de la experiencia china, de la experiencia rusa, de la experiencia vietnamita y de la experiencia cubana de resistencia, una guerra popular prolongada, de lo cual tú también has trabajado.
En cuarto lugar, tienes todo el tema socioproductivo. Es decir, a nosotros nos atacan por el desabastecimiento porque el 80% de nuestra canasta dependía de empresas privadas. Hoy nosotros tenemos una autodeterminación de 98% en relación a nuestro consumo. Es decir, el ingreso, el consumo calórico, nosotros lo elevamos en este momento a pesar de los niveles que llegó. Y en quinto término, el tema de las alianzas internacionales, la perspectiva. Cuando tú ves eso es el antimodelo a el texto de Jean Charles de la dictadura a la democracia. Es el antimodelo a la tesis de Sidney Bersinski del caos constructivo. Es el antimodelo a las tesis de Alan Dulles de penetrar culturalmente. Entonces ves unas cosas interesantísimas que estamos haciendo, que a lo mejor no están completamente perfeccionadas, pero que sí son un lunar que molesta a los Estados Unidos. Yo coincido plenamente contigo. Es decir, la amenaza es lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros representamos en este momento. Sí, porque así ha sido a lo largo de la historia. O sea, después que Bolívar sacó al ejército, cuando se podría haber quedado aquí tranquilo y ser presidente de Venezuela, y dijo, no, mientras no esté resuelto todo el problema en América, no vamos a estar seguros. Entonces ahí ya dimos un primer ejemplo. Pero después vino la Guerra Federal y nosotros hicimos la primera revolución agraria antes de la Revolución Mexicana. La primera vez que se luchó por la tierra aquí con las armas fue en Venezuela. Sí, volvimos a dar un ejemplo. Tierra y hombres libres. Vinculando la tierra con los hombres libres, señalamos otro ejemplo que después se replicó en la Revolución Mexicana, que fue una revolución agraria, y en la propia Revolución Cubana, cuya la primera medida tomada por Fidel fue la expropiación de los latifundios. Después, cuando fue los ataques, los bombardeos de las potencias europeas, se generó toda una respuesta nacionalista de parte del presidente Castro y que generó a su vez la construcción de parte importante del derecho internacional americano. Entonces nuevamente fuimos ejemplo. Entonces, cuando tú analizas todos estos procesos, te das cuenta efectivamente que Venezuela, por razones extrañas de la vida, ha señalado un ejemplo. Entonces, cuando tú le sumas a eso, que por cierto, eso es reflejo de una calidad extraordinaria del recurso humano de los venezolanos y las venezolanas. Es una realidad, o sea, no es una cosa. A mí me enorgullece, por supuesto que me enorgullece, pero no lo digo con soberbia, lo digo con modestia. En tanto que Bolívar y Chávez nos enseñaron que esas dotes que tenemos tienen que ser puestas al servicio no solamente de nuestra patria, sino que de toda la América. Y después sumas eso a los grandes recursos que tenemos, que tampoco nosotros decidimos tener, pero lo cierto es que tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo, la cuarta mayor de gas, la octava o novena de diamante, la séptima de oro, la segunda de coltán, tenemos una biodiversidad gigantesca, agua, oxígeno y una ubicación en el medio del norte y el sur, en el medio del este y el oeste de nuestra América, costas extensas. Entonces, efectivamente, lo que pueda surgir de Venezuela puede cuestionar el sistema. Si tú lo analizas en términos geopolíticos, que un poco voy a entrar en mi deformación profesional, si tú lo analizas en términos geopolíticos, por supuesto que nosotros no estamos al nivel ni de China, ni de Rusia y de otros países que son potencias, pero nos podríamos proyectar como eso, con la diferencia con Rusia y con China, que estamos aquí al lado. Entonces, tú hablabas de que estamos al 98% del abastecimiento nacional. Nosotros tenemos 30 millones de hectáreas ociosas. Ese 98% del que tú hablas se ha logrado sembrando 3 millones de hectáreas, pero tenemos 33 millones de hectáreas. Sí. O sea, nosotros pasado mañana podemos ser una de las mayores potencias exportadoras de alimentos del mundo y cambiar la dinámica geopolítica, porque nos podríamos transformar en los grandes abastecedores de África y en los grandes constructores del fin del hambre en el mundo. Entonces, eso es un ejemplo. Y además, tierras de altísima calidad. Y además modernamente tenemos, porque dicen,
¿Por qué el ensañamiento con Cuba y Nicaragua y Venezuela? Yo pregunto, ¿por qué el ensañamiento con Cuba y Nicaragua y Venezuela? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos estos tres? ¿Qué tienen estos tres países que no tiene nadie más en América Latina? Tenemos una cosa que es muy definitiva. Somos los tres países que tenemos armamento ruso. Nosotros no somos dependientes en términos militares de Estados Unidos ni de Europa. Nosotros somos capaces de construir autodefensa, construir defensa de la soberanía a partir de otros amigos. Y eso, cuando tú ubicas Cuba, Nicaragua y Venezuela en el mapa, vas a ver un triángulo estratégico en el flanco sur de Estados Unidos que, mirado en términos geopolíticos, en términos de la dinámica de la confrontación global, jugamos un papel definitivo. Entonces une eso, los recursos humanos, los recursos materiales, la ubicación, y entonces efectivamente es una gran amenaza. Es una gran amenaza que temen, por supuesto que temen. Pero además, fíjate, que es interesante cuando lo veamos en términos de lo que Mesaro hablaba de la carga histórica, ¿te acuerdas? Porque esa carga histórica marca todo el análisis que has hecho. Lo marcó en Bolívar, lo marcó en la segunda mitad del siglo XIX y lo que va de XX, porque además cuando uno ve las acciones contra Castro, cuando uno ve las acciones contra Medina, cuando uno ve incluso las acciones hacia el lapso final de Pérez Jiménez, el Pérez Jiménez del 57 y el 58, cuando uno observa las reacciones contra Chávez en ese lapso 2002-2010, tú ves el componente geopolítico de la carga histórica, porque lo que une esas cuatro coyunturas distintas es la posición de Castro de defensa del papel estratégico de la soberanía, incluso de Bolívar, ¿no? Que comienza con el lanzamiento de la estrategia de 1817 hacia la Florida, ¿no? Con Pedro Gual y con MacGregor. Luego lo ves en Cipriano Castro. Yo ahí difiero. Sí, bueno, ahí hay algunas cosas, es interesante esa discusión, después la vamos a tener, ¿no? Porque de hecho en algún momento Bolívar también le reclamó a MacGregor y a Gual ese tema. Pero fíjate la reacción de Jefferson, por ejemplo, ante la acción. Luego tienes la acción de Cipriano Castro defendiendo, ¿no? Un conflicto que comienza con la disputa por el asfalto con la New York and Bermúdez Company y su vinculación con el financiamiento de la Revolución Libertadora. Medina tiene que ver que Medina entiende la coyuntura de la Segunda Gran Guerra, el papel de nosotros, 65% del petróleo que movía a los aliados surgía de acá, y le dice, un momentico, vamos a renegociar esto, y sobre todo a partir del lanzamiento de la operación en el 41 de New Land, de la nueva tierra del almirante Donitz. Y Pérez Jiménez, cuando Pérez Jiménez en el 57 y en el 58 le dice, un momentico, ustedes están produciendo y no me están pagando lo que deben. Ustedes quieren explotar el cerro de hierro y aluminio en el sur, y yo quiero construir petroquímicas, quiero refinar. Hasta ahí Pérez Jiménez es bueno. Y con Chávez no, ni se diga. O sea, la ley orgánica de hidrocarburos, la reforma de la ley del Banco Central, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, todo lo que significó el nuevo aparataje, tú ves que las 5 coyunturas definen lo mismo, es decir, una posición de defensa de la soberanía, un sentido de lo propio, un sentido de la integración, y cómo Estados Unidos en las 5 coyunturas ataca. Esta no es la excepción. O sea, el ataque de Estados Unidos, coincido plenamente contigo, tiene que ver con lo que está haciendo Nicolás resistiendo. Yo digo, a veces nosotros incluso hemos subvalorado a Nicolás, porque claro, lo vemos desde el calzado de Chávez, que es muy grande, pero Nicolás ha recibido 6 o 7 veces más ataques de lo que recibió Chávez. A Chávez no pretendieron desconocer los 50 gobiernos como lo intentaron con Nicolás. Nicolás ha tenido que mandar sin los recursos que en algún momento tuvo Chávez. Y además tú ves la conjunción de esfuerzos contra Nicolás es mayor que la conjunción de esfuerzos que fue bastante contra Chávez, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que escuchemos tu apreciación sobre esas coyunturas y lo que estamos viviendo ahora. Sí, mira, Chávez fue un líder natural. O sea, los que nos conocieron cuando era cadete, yo he hablado con varios de ellos que lo conocieron cuando era cadete, ya en ese momento él organizaba, daba órdenes, estructuraba, generaba, o sea, tuvo condiciones naturales de liderazgo. Y esas condiciones naturales de liderazgo que se manifestaron
hasta jugando pelota, lo llevaron a la presidencia. En el caso del presidente Maduro es distinto, porque él se transformó en presidente por las circunstancias, él no optaba por eso. Chávez sí peleó, Chávez sí pujó, Chávez sí hizo el 4 de febrero, fue a la cárcel, salió de la cárcel, dijo vamos a seguir. En el 97 decidió que iba a participar de las elecciones y que además las iba a ganar cuando todo el mundo, nadie le creyó. En esa reunión de Valencia nadie le creyó, y él se impuso. Entonces, en el caso del presidente Maduro, él de repente las circunstancias trágicas de la partida del comandante Chávez lo colocan en una situación, en una circunstancia, como diría Ortega y Gasset. Y en esa circunstancia uno tiene que decir que el chavismo no estaba unido, había corrientes que se mantenían de bajo perfil mientras Chávez estuvo vivo, porque nadie cuestionaba el liderazgo único del presidente Chávez. Pero una vez desaparecido él, estas corrientes emergieron. Y el presidente Maduro, Nicolás, era una de esas corrientes. Correcto. Ubicado en una circunstancia, yo lo sé porque él se lo dijo a un amigo argentino, que me lo comentó a mí, que él lo vino a visitar poquito tiempo después de la muerte del comandante Chávez, y él le dijo, todavía no me lo creo. O sea, él todavía estaba en una situación de shock frente a una situación que él no quería ser presidente. La gestualidad del Nicolás inmediatamente después de la muerte de Chávez, y lo observa ahora, hay una gran diferencia. Claro, entonces él es un líder que se ha autoconstruido, y se ha autoconstruido en circunstancias adversas. Muy duras. Muy duras. Entonces, y luego, Chávez fue líder y después fue presidente. Maduro fue presidente y después fue líder. Y cuando esos procesos se dan así, no es igual. Entonces hay mucha gente estúpida que dice, pero Maduro no es Chávez. No, claro que no es, son dos personas distintas, formadas de manera distinta, con orígenes sociales distintos, con realidades vivenciales de la infancia y la adolescencia distintas, con una formación político-ideológica distinta. Entonces no son iguales, gran cosa. Y yo siempre digo que a mí me tocó presenciar cuando trabajaba con el comandante Chávez conversaciones con Fidel, y ellos tenían contradicciones y discutían. Entonces uno dice, bueno, pero Chávez no era Fidel. No era Fidel. O sea, entonces esa suposición, ese supuesto absurdo de querer comparar a un líder a la mirada o a la vista del otro es un error. Pero lo hemos hecho, incluso gente nuestra que está dentro del chavismo. Sí, claro, lo siguen haciendo. Entonces eso parte de un absurdo, eso es antidialéctico. Así es. Eso es totalmente antidialéctico. Yo creo que el presidente Maduro se ha construido y autoconstruido como un líder. ¿Y qué diferencia un líder de un político cualquiera? ¿Qué diferencia un estadista de un político cualquiera? 3 cosas. 1, el manejo de las Fuerzas Armadas, de la seguridad y la defensa nacional. 2, el manejo de la política exterior. Cualquier político puede, pero manejar la política exterior, enfrentarse, ubicarse en el sistema político internacional. Y el tercer aspecto, que es el aspecto financiero, de la moneda, de la inserción financiera del país en el escenario internacional, que podría insertarse en la segunda dinámica. Y por eso es que hay muchos políticos que no llegan. Hay algunos, los que son honestos, no se lo proponen, porque eso es casi que una circunstancia. Pero hay algunos que se lo proponen y no llegan. No lo logran. Yo conocí un político chileno que decía, yo soy mucho más capaz que el presidente. Me lo dijo a mí, yo soy mucho más capaz que el presidente. Y entonces hacía un análisis de cómo surgió el presidente de ese momento y cómo surgió él, las trayectorias, la formación, tanto académica como política. Dice, solo que a mí las circunstancias no se me dieron. Pero entonces, uno tiene que entender entonces que hoy nosotros estamos liderados por un estadista,
por una persona que ha sido capaz de autoconstruirse en condiciones de adversidad total, no ha tenido un día de paz, no ha tenido un día de tranquilidad, bajo una agresión permanente, y entonces ahí es donde entran a jugar estos otros atributos que yo te decía de la venezolanidad. Es absurdo suponer que todos los venezolanos apoyan al gobierno, porque no es así, pero esa capacidad de movilizar a una parte importante de la población nacional que sí cree en el proceso que estamos viviendo y sí cree en la necesaria transformación de Venezuela dialécticamente hacia un futuro mejor, uno tiene que entender que si lo entendemos como los chinos, que entienden la historia como continuidad y no como quiebre, tenemos que entender que este proceso lo inició el comandante Chávez y lo ha continuado el presidente Maduro. Bien, Sergio, para terminar, un mensaje a los que nos están viendo y agradeciéndote de antemano esta oportunidad. Siempre es un gusto coincidir contigo, porque además tenemos la coincidencia sobre el amor a lo histórico. Yo siempre digo que ojalá, sabes que yo soy historiador de formación y le digo... Yo no. Yo lo sé, pero a eso voy a mi comentario de cierre contigo. Yo siempre digo que ojalá varios de los que yo conozco que son historiadores de formación fueran tan dedicados y tan acuciosos como lo que tú has demostrado. Entonces a veces digo que prefiero a los que no son historiadores de formación porque hacen mejores análisis que algunos compañeros que yo conozco que sí lo son. Un mensaje final para el cierre. Sí, yo tengo esa Tus últimas horas han sido extraordinarias. El encuentro de San Martín y Bolívar, un buen trabajo. El trabajo que tienes sobre Ayacucho, y me imagino que estás preparando alguno ahora sobre el Congreso, han sido muy buenos. Sí, yo... bueno, y se me olvidaba lo del Tratado de Regularización de la Tierra, de la guerra. Y Bolívar e Irving. Y el de Bolívar e Irving. Sí, es un gusanito que me quedó de la universidad. Yo tenía un extraordinario profesor en Historia de las Relaciones Internacionales, el profesor Ferrer Vargas. Y él me enseñó, él me inculcó el interés por el aporte internacional de Bolívar. Y yo lo que trataba es de rescatar eso. Entonces, yo tengo esa particularidad, ¿no?, de que yo estudio la historia con la metodología de las relaciones internacionales. Y eso lo hace curioso, lo hace... Y luego que tú sabes que mi afán... Tú sabes que a los internacionalistas les gusta hablar bien complicado para que nadie entienda nada y crean que son unos genios. Sí, es genial, sí. ¿No? Yo hago todo lo contrario. A mí me interesa que todo el mundo entienda. Y entonces por eso que mis libros, mis artículos son bastante... Trato de que sea lo más didáctico y comprensivo. Y eso a veces hace que sea más largo. Cuando una persona como yo escribe más allá de Venezuela, no te basta con poner Tucupita. Tú tienes que poner Tucupita, ciudad ubicada a 400 kilómetros al este de Caracas, capital del estado del Tamacuro, que es el estado donde desemboca el Orinoco. Eso te llevó 2 líneas más. Claro. Pero el detalle... Pero el que esté en cualquier lugar del mundo se ubica y se entiende. Entonces uno tiene que hacer... Cuando uno quiere utilizar estos mecanismos de la escritura como método de enseñanza, de formación, que es lo que nos enseñó Chávez, entonces eso creo que es muy válido, ¿no? Y yo lo que he tratado es eso. Si algo quiero dejar cuando me vaya es una recopilación de todo el aporte internacional del Libertador, no como guerrero, sino como político, como estadista. Como constructor, en Bolívar e Irving se ve que Bolívar es el padre de la política exterior de Venezuela. En Bolívar y Morillo se ve cómo Bolívar hace un gran aporte al derecho internacional. En Bolívar y San Martín se ve cómo Bolívar junto a San Martín son constructores de la integración latinoamericana. Y así ir descubriendo todo el aporte que el Libertador hizo y que todavía hoy, 200 años después, nos asombran. O sea, ¿cómo será la grandeza de ese tipo que hace 200 años escribía cosas que evidentemente no podían ser comprendidas?
O sea, el decreto de protección de los bosques, el decreto de protección del agua. Bicentenario ahorita en diciembre, de Chuquisaca. Exacto, entonces esas cosas son extraordinarios. Hice un trabajo sobre Bolívar y la educación, donde recojo todo el aporte de Bolívar en materia educativa. Son cosas geniales, o sea, era un tipo genial. Y eso es lo que yo trato de rescatar. No, yo te agradezco a ti la invitación. Como dije al comienzo, nos ha costado bastante, pero bueno, lo pudimos concretar. Repito, para mí, dos cosas para finalizar. Una, lo que dije hace un rato, es importante informarnos, pero es importante formarnos, entender la profundidad y el aspecto estructural de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Y la segunda, Juan, que creo que es muy importante, sobre todo en este momento, es aprendernos a informarnos. Hay una grave falencia en que escuchamos cualquier cosa y escuchamos al enemigo, escuchamos CNN que dice una cosa y entonces se la reenviamos a los 500 mejores amigos, y entonces sin análisis crítico, entonces lo que nos hacemos es cómplices de la desinformación por parte del enemigo. Yo lo digo con toda sinceridad, yo el último día que leí CNN fue el 11 de abril de 2002. Cuando vi cómo manejaron el golpe de Estado, lo cerré y no lo he abierto nunca más. Y cuando recurro a los medios de información del enemigo es porque necesito reafirmar una idea propia. No los leo, no me interesan. Ya sé que me van a mentir, ya sé que van a desinformar, ya sé que quieren destruir el gobierno del presidente Maduro. Entonces, ¿para qué los leo? Claro. Y además, cuando uno llega a la edad que tengo yo, no sabes cuánto te queda, pero sí tienes una certeza, que es que te queda menos que lo que has vivido. Y eso que me queda, que es poco, quieres aprovecharlo, lo quiero aprovechar. Y aprovecharlo significa informarnos con lo mío. Con eso es lo que yo creo y con lo que quiero creer, construir mi verdad y defenderla. Porque si nosotros utilizamos el 80% en leer lo que dice el enemigo y al final nos queda un 20% para leer lo nuestro, vamos a estar marcados por una permanente duda, por una permanente incertidumbre. Entonces yo llamo a todas las compañeras, los compañeros, a aprender a informarnos. Yo no les voy a decir, lean esto, lean lo otro, lean lo que quieran, pero lean lo que les aporta, lo que les da elementos de análisis para entender el momento que vivimos. No se dejen informar, no cooperen con su propia desinformación. Gracias. Bueno, esto fue Así lo vemos. Cerramos el ciclo de análisis, pero continuamos ahondando en el ciclo de la conciencia. Muchas gracias.